Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestra clase virtual del día de hoy, bajo el tema Vendida por un plato de guiso. Y nuestro versículo a memorizar está en Romanos 12:10, que nos dice: ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Y el mensaje de hoy es... Que has estado afuera todo el día. Tal vez estabas jugando con tus amigos o ayudando en el jardín. Cuando entras a la casa sientes un aroma muy rico. Alguien está cocinando. De pronto sientes que tienes mucha hambre. Así como sentí Esaú ese día, vamos a ver la historia. Isaac y Rebeca llevaban casados 20 años. A Rebeca le encantaba recordar el día en que se había encontrado con aquel extranjero junto al pozo. Rebeca les había ofrecido agua a sus camellos y la vida de ella había cambiado para siempre. A Isaac le encantaba su bella esposa. Alababa al Señor por habérsela traído de tan lejos. Sí, Isaac y Rebeca se amaban mucho, pero ¿saben una cosa? Les hacía falta algo en su vida. Rebeca no había podido tener hijos y se sentía muy triste. Isaac conocía bien la promesa que Dios le había hecho a Abraham, su padre. Dios le había dicho a Abraham que su familia llegaría a ser una gran nación. Pero ¿cómo podía venir de Abraham una gran nación? Isaac, su único hijo, no tenía hijos. Era como un rompecabezas que Isaac no podía armar. Finalmente Isaac le rogó al Señor que le diera a Rebeca un hijo. Y Dios contestó la oración de una forma asombrosa. Rebeca no tuvo un hijo, sino que tuvo 2 hijos. Dios le dio a Isaac y a Rebeca 2 hijos gemelos. Aún antes de que nacieran los gemelos, ya estaban luchando ambos dentro del vientre de su madre. Rebeca pensó que aquello era muy extraño. Nadie podía explicar por qué estaba pasando. Su esposo no podía explicarlo, ni tampoco su sierva. Nadie a quien se lo preguntara podía explicárselo. Así que Rebeca se dirigió al Señor. Oró, pidiéndole a Dios que le dijera lo que estaba pasando. El Señor contestó la oración de Rebeca. Le dijo que los 2 hijos que había dentro de ella eran muy diferentes. Ellos eran el comienzo de 2 naciones diferentes. 2 naciones que no iban a quererse mucho entre sí. El gemelo menor sería más fuerte que su hermano. Isaac y Rebeca les pusieron por nombre a sus gemelos Esaú y Jacob. Y así como el Señor lo había dicho, los 2 muchachos eran muy diferentes entre sí. A Esaú, el mayor, le gustaba viajar lejos de la casa. Cuando quería algo, lo quería de inmediato. Le gustaba cazar y con frecuencia le traía a su padre cosas de muy lejos. Era el gemelo favorito de su padre. Por otra parte, a Jacob le gustaba quedarse cerca de su casa. Aprendió a cuidar los rebaños de su padre. Aprendió también a cocinar. Se podía confiar en él. Pasaba mucho tiempo con su mamá. Jacob llegó a ser el gemelo favorito de su madre. Cierto día regresaba Esaú de una de sus aventuras de caza. Tenía mucha hambre y olió un rico aroma. Jacob estaba cocinando algo delicioso, probablemente un guiso de lentejas. Esaú se acercó a su hermano Jacob y le dijo: me muero de hambre, déjame comer un poco de ese potaje. ¿De verdad tienes mucha hambre? ¿Tanta hambre como para venderme tus derechos de primogenitura?, le respondió Jacob.
Me voy a morir de hambre. ¿De qué me sirve entonces mi derecho de primogenitura?, le contestó Esaú. Así que Jacob le dio un poco de pan y un poco de potaje. Esaú comió y bebió. Entonces se levantó y se fue. No se preocupó mucho por sus derechos que le pertenecían por ser el hijo mayor o primogénito. Lo único que le preocupaba era la forma como se sentía en aquel momento. Y por esa causa entregó algo que hubiera sido una gran bendición para él por el resto de su vida.